Bien, pues comenzamos. Buenas tardes, buenas noches a todas. Y pues hoy vamos a ver la última clase de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Ya hemos visto pues todo lo que representaba y lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Aprendimos ya pues cuántos libros hay, cuántos personajes escribieron la Biblia, en cuántos años se escribieron. También vimos el nombre de algunos estudiosos, de algunos que escribieron la Biblia, y pues vimos que cada uno, ¿verdad?, traía diferentes, pues, oficios, tenían diferentes oficios, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que Moisés era un líder político, Josué era un líder militar, David era un pastor, Daniel era un primer ministro, Mateo era un cobrador de impuestos, Lucas era un doctor de medicina, Pablo era un rabino, Pedro era un pescador, ¿verdad? Entonces todos eran diferentes, sin embargo, la inspiración divina que tuvieron les permitió escribir la palabra de Dios. Y sabemos y entendemos que la Biblia, estos 66 libros fueron escritos en Europa, en Asia, en África, en arameo, en griego y en hebreo, ¿verdad? Todo eso nosotros lo hemos aprendido, sabemos que todo fue por inspiración divina, fue escrito para que nosotros pudiéramos tener la palabra viva y eficaz y ustedes, si ustedes la han estudiado junto con nosotros, ¿verdad? Hemos estudiado la Biblia y hemos visto que Dios ahí puso hombres y mujeres normales y no quitó ni siquiera las debilidades, ni siquiera las faltas, ¿verdad? No había héroes, no hay héroes, ¿verdad? Podemos decir que Abraham es el héroe de la fe, pero estamos hablando de las debilidades que tienen, de todas las cosas que ellos vivieron y que tuvieron que pasar por pruebas, y ahí el Señor no quitó las debilidades de los personajes, los errores de los personajes, ¿verdad? Sino que ahí podemos ver y palpar que seres humanos igual que nosotros y que todos aquellos, por ejemplo, David que cometió adulterio, Abraham que cometió el error de haberse tenido contacto sexual con su esclava. Vemos las consecuencias ahora, ¿verdad? Al haber nacido Ismael y terminó provocando hasta el día de hoy conflictos con los ismaelitas, con los árabes. Entonces, todas las evidencias hemos palpado y nosotros hemos entendido cuántos libros de la Biblia, cuántas profetas menores, profetas mayores. Hemos visto todo lo que hemos aprendido referente a qué es la Biblia, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros nos damos cuenta que la Biblia fue escrita por medio del Espíritu Santo y de la inspiración, que es lo que vamos a ver ahorita, la inspiración divina. Por último, podemos ver algunas de las evidencias, van a ser textos bíblicos para poder comprobar esas evidencias que fueron escritas en el pasado, que se cumplieron en el Nuevo Testamento, algunas y que todavía falta que se cumplan varias de las profecías, varias de las escritos, de las palabras proféticas, falta todavía mucho por porque se cumplan, pero estamos viendo en nosotros lo que ya se cumplió, que fue escrito en el Antiguo Testamento, se cumplió en el Nuevo Testamento, y algunas cosas que aún no están ahora cumplidas se van a manifestar en los tiempos postreros. Entonces, esta es la última clase de este tema, de este módulo de doctrina de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a verlo, ¿verdad? Así que vamos a estudiar las principales evidencias y vamos a ver cómo estas evidencias de la inspiración divina, primeramente las primeras evidencias son profecías que pertenecen a la historia de Israel en el Antiguo Testamento.
y sus relaciones con los pueblos circundantes del Medio Oriente. O sea que es la historia. Nosotros podemos ver que es historia, todo es histórico, todo lo que vivió Israel, lo que actualmente está viviendo, todo es histórico, pero ha sido profetizado desde el Antiguo Testamento. Continuamos. Y bueno, la Biblia nos muestra que la palabra profética es historia escrita de antemano. Los profetas no solamente predijeron las destrucciones de las ciudades y las naciones de aquel entonces, sino que también han descrito algunos detalles de dichas destrucciones y lo que sucedió, ¿verdad? Y todavía incluso hay cosas que escribió que están escritas en el Antiguo Testamento que aún no se han cumplido. Pero aquí vemos la historia terrenal de los pueblos de Israel y de los pueblos circuncindantes y podemos ver que quedaron archivados, ¿verdad? En alguna, los cumplimientos todavía no están totalmente cumplidos algunos, pero los que ya fueron cumplidas las profecías están archivados, ¿verdad? Y son cosas de veracidad, son cosas verídicas que nosotros, si nosotros vemos la historia, podemos ver que es como el periódico actual, ¿verdad? Podemos ver que la Biblia es como un periódico actual y podemos ver todo lo que ocurrió en Israel que se había profetizado a causa de la rebelión de Israel, ¿verdad? Por ejemplo, el profeta Ezequiel profetizó la caída de Jerusalén. Y mira que Israel no hacía caso a los profetas. Sin embargo, el padre usaba a los profetas para hablarles y pues decirles que se arrepintieran y todo, pero no hacían caso, ¿no? Y bueno, mediante Ezequiel el Señor de Israel un mensaje de advertencia y reprobación que era de justicia y de juicio, de misericordia y de amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la indignación que tenía Dios también era porque no tenían una obediencia, una sujeción y un agradecimiento por todo lo que Dios hizo a Israel. Así que Dios estaba indignado con su pueblo. Pero aún así él decía, arrepiéntanse, porque eso es lo que tiene Dios para con la iglesia, con el pueblo de Dios, para con aquellos que se supone que hemos creído en el Hijo de Dios y que se supone que Israel creía en el Padre. Aunque decía Jehová es uno, no creían en el Hijo, pero aunque decían que creían en el Hijo, de todos modos, nunca le obedecieron, no le hacían caso. Por eso Dios dice que lo que quiere es que todos nos arrepentamos, pero si no nos arrepentimos, Él siempre manda profecía. Él siempre te va a hablar para que te arrepientas, pero si no lo haces, el Señor cumple con avisarnos, ¿verdad? Y eso es lo que hacía con Israel al avisarle con los profetas. Por ejemplo, aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículos 5 y 6 le dijo al pueblo de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones de la tierra alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las otras naciones, fíjense, y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. O sea, ¿cómo no va a estar indignado Dios? Que mejor otras naciones que son idólatras son más temerosas de Dios que el mismo pueblo de Dios. Y yo creo que ahorita actualmente está pasando lo mismo. Yo he visto cómo los musulmanes, como decía un hermano, los musulmanes así tengan su tienda abierta, tienen un horario para rezar y les cierran y se ponen a rezar. Sin embargo, nosotros que tenemos al verdadero Dios, nosotros no dejamos las cosas. Ay, hasta el rato. Aunque el Espíritu Santo te diga, ven, te quiero decir algo y te está llamando, te está diciendo,
quiero decirte algo y tú dices, no tengo tiempo, espérame, estoy haciendo cosas. Así que mejor las naciones que estaban alrededor de Israel tenían más temor de sus dioses, que eran falsos, que el mismo Dios de Israel, ¿verdad? Que el mismo Israel tuviera temor de Dios. Continuamos. Jeremías también profetizó sobre la desolación de Babilonia, Siria, Medo-Persia, Grecia, Roma, Cartago y otras naciones, porque también se hablaba de la destrucción de esas naciones. Jeremías 25, 11, 12. Dice, toda esta tierra será puesta. Hola, Eddie. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Ya se van? Bien, no, ¿Van a vamos salir? con una tía. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Desbloquea tu micrófono, por favor. ¿Se bloqueó? Sí, A ya te ver. escuchamos. Jeremías 25, 11, 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, ¿te acuerdan cómo estuvieron 70 años en esclavitud Israel? Pero Dios prometió liberar a su pueblo y dijo que iba a castigar al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre. Y esto sucedió porque si ustedes buscan información sobre Babilonia, Babilonia desapareció. Quedó en ruinas. Bueno, ni siquiera saben dónde están las ruinas de Babilonia. Quiere decir que el Señor cumplió con destruir esas naciones que los cautivaron. Y todas las naciones que tuvieron cautivos a Israel desaparecieron. Y está profetizado. Como está profetizado que cada rato Israel caía y caía, porque el Señor les perdonaba, los salvaba, los levantaba y volvían a caer. Una y otra vez, una y otra vez. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver estas evidencias de la inspiración divina de Dios, porque estos hombres no iban a adivinar lo que iba a pasar en el futuro. Sin embargo, toda esta información se la daba el Espíritu Santo para hablar a su pueblo y para declarar lo que iba a hacer contra sus enemigos. Y así sucedía. Vamos a ver otra evidencia. Por ejemplo, según la ciencia, ha descubierto cosas, ¿verdad? Pero la Biblia, desde antes, hablaba con precisión sobre muchas áreas de la ciencia, mucho antes de que fueran descubiertas. Por ejemplo, ellos creían que la Tierra era cuadrada, pero si se iban a la Biblia dice desde hace más de 1000 años, 1500 años, 2000 años, porque antes de que naciera Jesús, de 2000 y cacho de años más bien, Isaías 40:22 revelaba que la Tierra era redonda, porque dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo es posible que ellos dijeran que la tierra era cuadrada cuando la Biblia ya estaba mostrando que la tierra tenía forma circular? Pero la ciencia siempre dice que lo sabe todo, ¿no? También los valles y los mares, ¿cómo se formaron? Los valles en los mares. Dice segunda de Samuel 22:16. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz.
¿Por qué? Porque cuando fue la creación, Jehová creó todo. Él creó la expansión de la tierra, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos ahí en Génesis cómo se separó la expansión para que uno fuera el cielo y otro fuera la tierra? Y separó los mares, separó los ríos para que hubiera un lugar seco. De ahí es de donde se formaron los valles y los mares. Digo, los mares, ¿verdad? Solo es cosa de que nosotros leamos la Biblia y descubramos cosas. El ciclo hidrológico. Job 26:8 dice, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Nosotros vemos que hay un ciclo del agua, ¿verdad? Podemos ver que es vapor, que es líquida y que es sólida. ¿Y quién creen que hizo esto? Pues Dios, ¿verdad? Y Job ya hablaba sobre eso. Pero hasta que vinieron los estudiosos a estudiar los ciclos del agua, se dieron cuenta de que tenía tres maneras de manifestarse el agua y de usarse, ¿verdad? De cómo se consolidaba, cómo se evaporaba, cómo se congelaba, cómo se hacía líquida. Así que esas son evidencias de la inspiración divina de Dios a los hombres, mucho antes de que hubiera ciencia, ¿verdad? Y lo que puse fueron cosas pequeñas para que avanzáramos, porque sí es largo el asunto, ¿verdad? Para estudiarlo. Continuamos. Y todo eso se descubrió mucho tiempo después de haber sido mencionado en la escritura. Y esto sirve como otra evidencia, prueba de la inspiración de la Biblia. Lo que está escrito no puede ser el resultado de una sabiduría humana. Así que cada hecho, circunstancia, acontecimiento y palabra prueba que la Biblia fue escrita por hombres que fueron guiados por la mente infinita de Dios, ¿verdad? Por la mente del Espíritu bendito de Dios, porque Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. Nosotros ya estudiamos, ¿verdad? Los atributos de Dios, que Él es omnipotente, omnipresente, inmutable, omnisciente, eterno, todopoderoso. Él todo lo hizo, todo lo creó, todo lo preparó, lo acomodó de tal manera que todo lo que hacía, lo hacía perfecto, hermano. Entonces, lo que la ciencia pues, revelado apenas, ¿verdad? Eso ya nosotros lo sabemos. Eso nosotros viendo la Biblia, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, podemos ver que ya está escrito desde antes, porque fue escrita por medio de la inspiración del Espíritu de Dios, que les revelaba a los hombres tanto cosas de su nación, como cosas de la tierra, como cosas de la naturaleza, como cosas del ser humano, ¿verdad? Y de las naciones, como hasta el día de hoy que se está profetizando lo que viene, porque está escrito y va a suceder. Fíjense, de la misma manera, muchos hallazgos históricos ya han encontrado por medio de la arqueología y esos restos o las ruinas están respaldando todo lo que está escrito en la Biblia cuando habla de las naciones, cuando habla de algunas ciudades, ¿verdad? Allí ya está escrito. Y estos son pruebas de la inspiración de Dios, la inspiración de la Biblia, ¿verdad? Hablando de reyes, ¿verdad? De reyes de otros reinos, los reyes de Israel, de todos esos reinados que hubo en ese tiempo de las que ellos fueron esclavos. Ellos fueron esclavos de estas naciones, en especial de Babilonia y de Persia. Y podemos ver si ustedes se van a la arqueología bíblica, van a encontrar un montón de evidencias lo que está escrito de aquellas ciudades
de aquellas naciones que la verdad quedaron en ruinas. Cuando eran, por ejemplo, cuando estuvieron esclavos 430 años, me parece, los israelitas en Egipto, era una gran nación, una nación riquísima, grande. Y ahora que es una nación pequeña. Y eso todavía existe, ¿verdad? Y Roma, se supone que Roma era una nación igual, insignificante. Sin embargo, ahora que está ahí el Papa, pues se ha hecho una gran ciudad. Pero la verdad es que tantas naciones que desaparecieron, hermano, y que van a desaparecer, porque se está hablando de que va a desaparecer muchas naciones que hay ahora también. Continuamos. Segunda de Crónicas 36:20 dice, y a los que habían escapado de la espada, los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del rey de Persia. A lo que hablábamos, ¿verdad? Que fueron esclavos por 70 años de Babilonia. Ahí incluso nacieron muchos en Babilonia. Luego ya vino el rey de Persia, igual ahí nacieron muchos israelitas esclavos. Y ahí está todo escrito. Entonces, todas estas evidencias a grandes rasgos, esas evidencias, las primeras evidencias son las de inspiración divina que hablan sobre la historia de Israel. Y esta segunda evidencia, estas segundas evidencias de la inspiración divina de Dios hablan del cumplimiento de toda palabra profética que se escribió en el Antiguo Testamento. Y todas hablaban de la venida del Mesías, o sea, de Cristo, hablaban de su ministerio, hablaban de su muerte. Y aún no te había nacido Jesús, ¿verdad? Y dice que hay 300 profecías que están refiriéndose al Mesías. Y cada una de esas profecías se cumplió en el Nuevo Testamento al pie de la letra en la persona de Cristo Jesús. Así que si alguien dice, no, pero en el Antiguo Testamento no se habla de Cristo, no, pero ya vimos cuando hablamos de cristología cómo estaba velado Jesucristo y cómo se hablaba de quién iba a venir, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías profetizó 700 años antes de que Cristo viniera a este mundo. ¿Y qué iba a saber Isaías sobre él? Sin embargo, esa inspiración divina que le vino, escribió eso. En Isaías 9:6-7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ahí se cumple cuando nace Jesucristo, ¿verdad? Conocemos, como ya hemos estudiado los evangelios, nosotros podemos ver lo que sucedió en este tiempo. Y todavía profetiza Isaías, igual, esos 700 años antes, sobre esa mujer que iban a ser de una virgen, o sea, de una mujer que no había tenido contacto sexual, ¿verdad? Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá. Pero ustedes saben que luego a veces malinterpretamos eso de la Virgen, que creemos que son imágenes. No, no, no. Una persona virgen era alguien virginal. En este tiempo se le llamaba virgen a las personas, a las mujeres que no habían tenido relaciones. Entonces,
Y él profetizó, no dijo el nombre de la mujer, pero dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Todo esto estaba escrito hasta que vino el cumplimiento tal cual. Cuando vino el ángel Gabriel, se le presenta a María y engendra el embrión de Jesús en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. Y a los 9 meses nace Jesús y le pone Emmanuel, o sea, es increíble todo esto que nosotros vemos, que todo fue escrito por inspiración divina. También dice que los profetas predijeron que Cristo iba a nacer en Judea, en Belén, Belén de Judea. Por eso los profetas decían, oye, ¿dónde dice que iban a nacer un rey? No, que en Belén. Y preguntaban, ¿saldrá algo bueno de Belén? ¿Verdad? Pero ahí Miqueas, el profeta Miqueas, profetizó también casi 600, 700 años antes, dice, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Entonces, aquí de los días de la eternidad, aquí nosotros podemos ver cómo estos varones, estos profetas, podían describir lo que no había sucedido todavía, lo que no se veía, lo que ellos, fíjense, ni siquiera pudieron ver, porque esas profecías no se cumplieron en ese tiempo, se cumplieron hasta el Nuevo Testamento y ellos ya no pudieron ver las profecías que ellos declararon y profetizaron porque pues murieron, ¿verdad? Vamos a ver otra profecía que es del Antiguo Testamento y que se cumplió en el Nuevo Testamento. Miren, los profetas también predijeron que Cristo sería paciente a la hora de la prueba y la tribulación. Isaías 53 vuelve a declarar, y volvemos a lo mismo, 700 años antes. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. ¿Cuántos no sabemos de este versículo? Nosotros siempre, al menos yo siempre estoy declarando este capítulo, ¿verdad? De Isaías 53 y sus versículos. ¿Por qué? Porque es una palabra profética para nosotros también, ¿verdad? Porque nosotros cuando viene la enfermedad o viene algún problema, recordamos que Cristo ya pagó en la cruz por nuestras enfermedades, por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, y que el castigo de nuestra paz pues, fue sobre Cristo y que por su llaga ya fuimos curados. Así que cuando a veces viene el enemigo y nos roba la paz, hermanos, acuérdense de este texto bíblico, acuérdense, Isaías 53. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Entonces, yo no voy a perder mi paz que se compró a precio de sangre, porque Cristo fue castigado para que yo tuviera paz. Y Cristo derramó toda su sangre y todas sus llagas que tuvieron 39 azotes, lo de la corona, lo de sus manos, lo de sus pies, totalmente herido. Y dice que por sus llagas hemos sido curados por su llaga. ¿Cuántas llagas fueron?
Así que cuando veamos que vienen las enfermedades, viene todo este texto y este capítulo completo, híjole, lo declaramos con una fe, una certeza y una seguridad porque está escrito y es palabra viva y si es una profecía que se cumplió cuando Jesucristo fue crucificado en esta cruz, cuando Jesucristo ahí en esta cruz del Calvario hace 2000 años anuló toda el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, y la quitó del medio y la clavó en la cruz. Todo, todo ya fue clavado en la cruz del Calvario. Ya está consumada toda la obra de Dios en Cristo Jesús. Así que por eso nosotros siempre tenemos que declarar la palabra, porque su palabra es viva, está vigente, está activa está. Y es palabra profética que decretamos. Ahora que vamos a ver el tema de la oración, vamos a estudiar por qué debemos orar con la palabra. Porque cuando oramos con la palabra es una oración profética, porque estamos poniendo la palabra de Dios como testimonio para que por medio de su palabra nosotros al orar se cumpla conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Ese estudio de la oración va a estar también muy bonito porque vamos a aprender a orar correctamente. Bueno, y también los profetas predijeron que Cristo resucitaría al tercer día después de su muerte. Y David en el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y así sucedió, ¿verdad? Cuando Cristo resucitó en el Nuevo Testamento, pudimos ver que se cumplió esa palabra, porque el Padre no lo dejó que se corrompiera en ese lugar. También los profetas predijeron que Cristo ascendería al cielo. Y nuevamente David en el Salmo 68:18 profetiza, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Cuando Cristo asciende, llega al Padre, es glorificado. Y todo el cautiverio en el que estábamos, dice que se llevó el cautiverio y lo cautivó. Y que dio dones a los seres humanos, o sea, a los que hemos reconocido y confesado al Hijo de Dios, ¿verdad? Y también para aquellos rebeldes que pues terminamos confesando a Jesús, dice, para que habite Dios en ellos. Tanta promesa de Dios que está escrita por inspiración divina para que nosotros la tomemos como propia y la hagamos nuestra y se haga una realidad en nuestra vida. Ahora, vamos a ver las terceras evidencias de la inspiración divina de Dios. Aquí vamos a hablar del futuro, profecías que aún no se han cumplido, profecías que están en espera del cumplimiento. Y son aquellas profecías que tienen que ver propiamente con el arrebatamiento de la iglesia, porque va a haber un arrebatamiento, con la consumación de la historia de Israel, porque va a terminar la historia de Israel también, y del mundo en los últimos tiempos, cuyo cumplimiento se halla todavía en el futuro, pero un futuro ya bien cercano, hermano, porque Cristo ya viene. Aún hay profecías que se dieron que no se han cumplido, tanto escritas en el Antiguo Testamento como escritas en el Nuevo Testamento, y son las que vamos a ver manifestadas en el tiempo futuro. Vamos a ver algunas de ellas. Amén, gloria a Dios. Por ejemplo, el rapto. Miren, casi nadie cree en el rapto. La gente tiene mucha duda y hay muchos teólogos que dudan de que vaya a haber un rapto. Algunos teólogos hablan de que será el rapto antes de la gran tribulación. Otros dicen que estaremos
como va a durar 7 años la tribulación, dice que estaremos 3 años y medio todavía cuando inicie la tribulación. Otros teólogos dicen que no, que vamos a estar los 7 años en la gran tribulación. Pero yo me enfoco más, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en que nosotros nos iremos antes de que comience la gran tribulación, porque nosotros vamos a ser librados de la ira de Dios. Y en ese rapto, cuando Jesús venga, va a arrebatar a todos los hijos de Dios, a los que hemos creído en Él, a todos dice que los primeros en resucitar serán los que ya murieron, pero que aceptaron a Jesús antes de morir, ¿verdad? Y los que queden vivos, que somos los hijos de Dios, también dice que después los va a arrebatar para que no suframos la ira venidera de Dios, o sea, que venga en esos 7 años de gran tribulación. Y Pablo habla en primera de Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos que resucite Cristo, ¿verdad? En las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, aquí está hablando de que nosotros vamos a ser arrebatados de repente en un abrir y cerrar de ojos. El día y la hora nadie la sabe. Hay muchas teorías, pero nadie sabe exactamente a qué horas va a venir el Señor por nosotros. Por eso dice que estemos alertas. Por eso dice que estemos en sintonía con Dios. Por eso dice que no nos alejemos, que estemos en contacto con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos pueda advertir y para que nosotros estemos en comunión con Dios, para que todos los días nos arrepentamos de lo que hicimos durante el día. Porque no sabemos si vendrá en la noche, no sabremos si vendrá en el día, no sabemos nada. Solo sabemos y creemos que el Señor no tarda en venir por nosotros. Ya sea que estemos muertos, ya sea que estemos vivos, vamos a ser arrebatados para estar con el Señor allí en los cielos, donde van a suceder cosas gloriosas ahí en el cielo. Mientras en esta tierra van a estar los 7 años de tribulación, una tribulación como nunca imaginamos que hubiera. Y esperemos en el Señor que nadie se quede para vivir estas cosas tan espantosas que dice la Biblia en Apocalipsis que van a suceder. Entonces, si el Señor permitió que escribieran estos hombres de Dios la palabra y escribieran las cosas, esas evidencias futuras, es porque el Señor es bueno con nosotros. El Señor nos deja todo escrito para que nosotros tengamos mucho cuidado y nos cuidemos, ¿verdad? De no equivocarnos. Ahora vamos a ver, ya estamos en el cielo, ¿verdad? Digamos, ya nos arrebató, ya estamos en el cielo con el Señor. Si se dan cuenta, dice que va a estar en el aire, que vamos a ser arrebatados y nos vamos a ver en el aire. En esta venida del rapto, Cristo no va a bajar a la tierra todavía. Eso es en la segunda venida cuando venga el juicio. Y no confundamos. Primero va a arrebatarnos, pero nos va a esperar en los aires. La segunda vez que venga, va a bajar a la tierra, pero va a ser para juicio para los que se quedaron, no para nosotros. Nosotros ya estamos con el Señor. Ahora, ya estando en el cielo hay un tribunal. Se llama el Tribunal de Cristo, o se le conoce también como el Bema de Cristo. Ese tribunal es para galardonarnos, no para condenarnos. O sea, el propósito de este tribunal de Cristo es para examinar nuestra vida, lo que hicimos ya estando en Cristo. Y ahí vamos a ser recompensados, no juzgados, recompensados por las obras que hicimos o no hicimos cuando ya estábamos en Cristo, sean buenas, y digo, sean malas en el aspecto de que a lo mejor no le obedecimos del todo al Señor.
¿verdad? Ya somos salvos, pero nos equivocábamos mucho. Sí nos arrepentíamos, pero no hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces, allí en el tribunal de Cristo vamos a ser examinados, no juzgados. ¿Para qué? Porque a Él nos va a premiar o nos va a llamar la atención, ¿verdad? Pero no vamos a perder por eso la salvación. El término usado ahí se refiere a un resumen de la vida de un creyente. Y mira, Pablo lo dice claramente en 2 Corintios 5:10. Está escrito. Pablo lo vio. Pablo vio ese tribunal. Porque Pablo dice que fue arrebatado al cielo primero. Fíjate, él sí ya fue arrebatado al cielo, pero no sabe si en el espíritu o en el cuerpo, ¿no? Dice que no lo sabe. Pero de que le fue reveladas muchísimas cosas y él vio en el cielo tanta cosa, pero no lo escribió porque le fue prohibido. Sin embargo, nos daba pequeñitas evidencias, ¿verdad? Por ejemplo, esto del Tribunal de Cristo también dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo? De acuerdo a lo que leemos en 2 Corintios y en Apocalipsis, dice que nos van a poner coronas, pero hay diferente tipo de coronas, diferente material de coronas, de acuerdo a lo que tú hiciste cuando estabas ya en Cristo Jesús, ¿verdad? De oro, de plata, de piedras preciosas, de paja, no sé exactamente cómo va a ser y nos va a dar un nuevo nombre, cómo nos va a dar cuerpos gloriosos, todo eso que no sabemos, pero que está escrito que va a suceder, pero no sabemos cómo, no sabemos de qué manera, porque pues no conocemos. Los que no, los que se han ido con el Señor no han regresado para contarnos exactamente las cosas. El único que regresó aquí, pues fue primeramente Jesucristo, ¿verdad? Y Él nos habla del reino de Dios, de la habitación, las moradas, de cómo es el cielo, de que las calles son de oro, de que las puertas son de perlas, que los cimientos son de diamantes y de piedras preciosas, ¿verdad? Que está el árbol de la vida ahí para que podamos comer siempre, que está el río de agua viva para que siempre bebamos y nunca ya muramos, porque no vamos a morir jamás. Pero no sabemos en realidad nada. Solamente podemos imaginarnos la belleza que va a ser estar ahí en el cielo con el Señor y estar por la eternidad con Él, y que nos ha costado mucho trabajo, muchas pruebas, mucha renunciación, el Evangelio, para estar en Cristo Jesús, para poder llegar a esto, para poder alcanzar la salvación, para poder alcanzar, ver cómo nos arrebata el Señor. Algunos vamos a ser tal vez arrebatados antes, en el aspecto de que pues te vas a morir antes del arrebatamiento, ¿verdad? Y el Señor también va a venir por ti, pero algunos sí van a ver el arrebatamiento. No sé cómo, cuándo, si lo llegaremos a ver nosotros, los que ya somos mayores, o los jóvenes, o los niños, no lo sé. Pero va a ser maravilloso todo esto. Estas profecías son lo que más me encanta a mí de ver, porque hay una esperanza, porque en medio de las pruebas, en medio de la vida que tenemos, en medio de cómo está el mundo, el planeta, hay esa esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús, de que si ya cumplió unas profecías, cumplirá también estas. Y yo creo que el Señor es todopoderoso para cumplir, y fiel y leal, y es un Dios recto que no engaña, no miente, para hacernos creer esperanzados de que habrá un futuro glorioso para nosotros. Amén. Continuamos.
Estando ahí en el cielo, fíjense, ya pasamos por el tribunal, ya nos dieron pues lo que nos corresponde, ¿verdad? No, no juicio, no que te van a sacar del cielo, ¿verdad? No, pero sí, de acuerdo a lo que yo viví ya en Cristo Jesús, que me merezco, ¿verdad? Yo creo que nadie se merece nada y seguimos fallándole al Señor, aunque estamos ya en Cristo. Pero Él es tan bueno y tan misericordioso que siempre nos pone, nos habla y nos muestra como le muestra a Israel, ¿verdad? Como siempre le mostraba a Israel, arrepiéntete. Arrepiéntete, mira, no estás guardando mis mandamientos, estatutos, decretos, no tienes temor de mí, te has vuelto cínico, no crees que lo que está escrito sea verdad, no crees que va a llegar el juicio, no crees que si tú no te arrepientes, vas a alcanzar, ¿verdad? La vida eterna y vamos a ser excluidos o no lo sé, pero te digo, mientras nosotros, aunque vayamos arrastrándonos, aunque pequemos, fallemos, pero que nos arrepintamos constantemente y que cumplamos este tiempo que nos queda, que nos resta antes que venga el Señor por nosotros, que nosotros siempre tengamos ese temor reverente para que aunque no hemos hecho lo que debemos hacer, por lo menos en el momento que lleguemos al tribunal de Cristo, pues no nos vaya tan mal, ¿verdad? De ahí, después del tribunal de Cristo, van a venir las bodas del Cordero, o sea, la cena de las bodas del Cordero. Nos espera un gran banquete, porque Cristo va a casarse con la novia que es la iglesia, o sea, la va a honrar. No sé cómo serán esos dos posorios, no lo sé, pero dice la palabra de Dios que los invitados a la celebración de la cena de las bodas de Cristo con su novia, que es la iglesia, van a incluir a los santos del Antiguo Testamento, a los profetas, a María, a José, a todos esos hombres que creyeron en Jehová, que creyeron en el Espíritu Santo, que tuvieron temor, que aunque todavía no tenían la sangre del Cordero, pero aún así se guardaban. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, José el Soñador, todos los personajes, ¿verdad? Van a ser resucitados en la segunda venida de Cristo. ¿Se dan cuenta? Van a ser resucitados hasta la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos en la tribulación van a tener que pasar por cosas muy duras, muy difíciles. Pero después de la tribulación habrá resucitados. Y aquellos que fueron mártires, que dicen que los van a matar porque no se van a dejar marcar por el 666, van a ser mártires porque los van a matar. Entonces, estos van a participar como invitados a las bodas del Cordero con su novia, la iglesia. ¿Ven cómo estamos aparte? La iglesia, Cristo y los santos del Antiguo Testamento y los que van a salir de la gran tribulación porque se quedaron. Y Apocalipsis 19, 7, 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y Juan escribió todo. A Juan sí se le permitió escribir todo el Apocalipsis, todas las revelaciones que él escuchó de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a estar ahí en el cielo celebrando las bodas, ¿verdad? Pero hasta de eso de las bodas es hasta que ya termine la gran tribulación, para poder llegar, ahorita vamos a ver la tribulación,
Mientras nosotros estamos en el cielo con el Señor, aquí en la tierra hay una tribulación espantosa. Los que se quedaron, que no creyeron en Cristo. Los israelitas se van a quedar porque no creyeron en el Hijo de Dios. Ellos están esperando un Mesías. Y ellos van a creer en el anticristo, haciéndoles creer que él es el Mesías. Pero durante 3 años y medio van a ser engañados y después de 3 años y medio van a ser torturados, matados, asesinados. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que fue un engaño. Así que después de que la iglesia se haya ido con Cristo, habrá un periodo en la tierra más angustioso que jamás haya vivido la humanidad, según las profecías que dice la Biblia. Y esto tendrá lugar durante los últimos días o el tiempo del fin. Ahorita lo que estamos viendo es principio de dolores, lo que estamos viviendo. Apenas es principio de dolores. Todavía no son los tiempos del fin, porque todavía faltan muchas cosas que se cumplan, entre ellas el arrebatamiento de la iglesia. Y Marcos, uno de los apóstoles, en uno de su libro de Marcos 13:19, de los evangelios, dice, levántale un poquito, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni lo habrá. O sea, ¿se imaginan qué es lo que va a suceder? Dice que jamás hemos imaginado, visto y oído lo que va a suceder en estos tiempos de la gran tribulación. De acuerdo a Apocalipsis, habrán cosas espantosas, terribles. Habrá un sacudimiento de la tierra. Habrá incluso, dice que habrá problemas cósmicos, porque van a caer aerolitos que van a caer en el mar y va a morir una tercera parte del mundo. También van a caer en la tierra y tan profundo va a ser que de ahí van a salir seres mitad hombre, mitad animales. Y va a haber tal hambre, tal dolor que dice que van a querer morirse y no van a poder morirse porque la muerte no las va a alcanzar. Y van a ver cómo el diablo hace de las suyas, ¿verdad? Y cómo la ira de Dios, porque ahí ya va a ser la ira de Dios, va a caer sobre todos los que se van a quedar. Así que, ¿quién quiere quedarse a la gran tribulación? Nadie, ¿verdad? Nadie. No me quiero quedar yo, que Dios me guarde. Que Dios guarde nuestra familia, por eso es tan importante estar insistiendo y orando por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras generaciones, por el esposo, la esposa, orar por los amigos, orar por todos ellos, porque queremos que nadie se pierda, que todos tengan salvación y vida eterna, se arrepientan y se vayan con Cristo, porque lo que viene es espantoso. Ahora, ya empezó la gran tribulación, ya terminó los 7 años de tribulación. Al terminar los 7 años de tribulación, viene Jesús de nuevo. Pero ahora sí, baja a la tierra y dice que viene con todos sus ejércitos de los santos. Es decir, algunos son de los que vamos a bajar con él, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Sus santos, está hablando de la iglesia. Entonces, no sabemos todo esto. De verdad que yo me lo quiero imaginar y digo, no sé cómo va a ser esto, pero que nosotros vengamos como ejército junto con el rey a juzgar a la tierra. Qué tremendo, hermanos. Entonces, cuando vuelva a la tierra, después de esos 7 años, dice que va a purificar la tierra, va a venir con poder y gran gloria, va a juzgar a vivos y a los muertos que no aceptaron a Cristo, van a ser enjuiciados. Dice, este será el momento en que los inicuos serán destruidos, todo lo que esté corrupto será quemado y la tierra va a ser purificada con fuego.
No sé cómo será eso tampoco, ¿verdad? Pero tan solo de imaginarme todo lo que Dios hará con aquellos que mataron y destruyeron a los israelitas, esos que se creyeron superiores al pueblo de Dios, esos que no tuvieron misericordia de los que se quedaron en los 7 años, y el diablo dice que va a ser apresado y va a ser encadenado por un solo ángel por 1000 años. Y ahorita vamos a ver eso también. Entonces, en esta segunda venida es cuando viene Dios a enjuiciar el juicio final para enjuiciar a vivos y muertos impíos, aquellos que no reconocieron a Jesús, y va a ser la segunda muerte, y esa será la muerte eterna, porque esos sí van a tener que irse al lago de fuego. Por eso en Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, a nosotros ya nos juzgó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos justificó, ya nos reconcilió, ya nos adoptó, ya nos glorificó, ya nos redimió, ya nos purificó y santificó por medio de la obra redentora de Jesús, su muerte, su resurrección, ya somos justos. Sin embargo, los que no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador van a ser juzgados conforme a sus obras. Van a ser enjuiciados a ver qué hiciste. Y como las obras, aunque sean aparentemente buenas, pero si no tienes a Cristo, ¿cómo va a justificarse una persona que aunque fue buena en su tiempo, pero no aceptó a Jesús como Señor y Salvador? Y aquellos que murieron maldiciendo a Jesús, ¿cómo van a ser justificados, verdad? Entonces ellos van a sufrir la segunda muerte. Nosotros cuando nos vayamos con Cristo será la primera muerte y la única para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros dice que nada más vamos a dormir. Esa es la primera muerte. No vamos a morir verdaderamente, solamente nos vamos a desprender de este cuerpo corrupto y nos vamos a ir con el Señor y nos dará después nuevos cuerpos, porque nuestra alma será eterna. Y cuando bajemos, ahorita que vamos a ver el siguiente tiempo, después de la segunda venida de Jesús, dice que el Señor va a venir a juzgar a cada uno de ellos según su obra y van a ser enjuiciados. Después de la gran tribulación, se va a encerrar a Satanás y a los demonios. Un ángel poderoso va a echar a Satanás y a los demonios en un abismo, o sea, en las profundidades de los abismos, y que Jehová lo reprenda. Y allí permanecerán en un estado de inactividad parecido a la muerte al menos por 1000 años. Por eso se llama el milenio, porque vamos a bajar con Cristo y a vivir 1000 años con Cristo después de que ya enjuició a vivos y muertos que no se arrepintieron y que ya terminó la gran tribulación y que ya fue encerrado, encadenado y atado Satanás y todos sus ejércitos, ¿verdad? Y Juan lo dice en Apocalipsis 21:3, para que vean que todo es real, todo está escrito, lo que ya vivimos, lo que se vivió en el pasado proféticamente, lo que se vivió en el presente también, que hemos visto, todas las profecías que se están cumpliendo y también las que se van a cumplir en el futuro, todas fueron por inspiración divina. Así que imagínense la maravilla de tener una Biblia en nuestras manos que nos habla y nos revela todo lo que Dios hizo, va a hacer y hará a favor nuestro y por nosotros, como Él lo ha prometido, y que se va a cumplir todo eso. Apocalipsis 21:3 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel es el príncipe Miguel. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañara más a las naciones fuera
cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Mi pregunta es, ¿otra vez lo va a desatar después de 1000 años? ¿Para qué? Pero el Señor sabe todo. Esa será la última prueba que sucederá al desatar al diablo después de 1000 años, que nosotros estaremos aquí en la tierra por 1000 años y después ya el Señor dice que nos va a llevar a la nueva Israel, a la nueva Jerusalén celestial. ¿A poco no es hermoso todo esto? Estudiar la Biblia y conocer a detalle cada paso que el Padre da, cada temporada, cada tiempo de Dios, que todo tiene un principio y un final. Y que el diablo dijo cuando empezó en el tiempo de Adán y Eva que creó a los hombres, ¿cómo dijo? Le voy a quitar toda autoridad, poder y dominio, ¿verdad? Al hombre. Y va a ser destituido de la gracia de Dios, pero no contaba con que Jehová ya sabía lo que iba a pasar y que tenía un plan glorioso, enviar a su único hijo para que todo aquel que creyera en él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y Cristo consumó todo en la cruz. Por eso nosotros vamos a estar con el Señor por la eternidad si creemos en Él. Y estudiando toda la palabra de Dios, aprenderemos y veremos cuánta riqueza de historia, de conocimiento, de poder, de dominio y la facultad que tiene el creador del universo para hacer todo lo que tenga que hacer y consumar y terminar con el reino de Satanás. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Así que, pasado después de la gran tribulación que encerrará al diablo, que viene otra cosa, viene el milenio. Continuamos. Va a comenzar el milenio. Y en ese momento van a comenzar los 1000 años del reino de Dios. Cristo será nuestro legislador. Cristo será nuestro gobernador aquí en la tierra. Ya no va a haber ningún rey, solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Vamos a estar con Él 1000 años. No habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá corrupción, no habrá nada malo, porque el diablo está atado, ya no puede hacer daño. Así que va a venir bendición para la humanidad. No sé cómo vamos a regresar. No sé qué cuerpos vamos a tener. No sé si nos vamos a conocer entre familia unos a otros o si vamos a comenzar de nuevo. No lo sé. Pero dice que en la tierra una gran muchedumbre habrá sobrevivido a la gran tribulación y van a presenciar el inicio del milenio. Es decir, los que se quedaron en la tribulación, los que lograron, bueno, ya muertos, ¿verdad? Los mataron, fueron mártires, ¿verdad? Esos van a estar en el milenio. Y nosotros vamos a estar también con Cristo. También nosotros, pero nosotros como iglesia vamos a gobernar a esa gran muchedumbre. ¿Por qué? Porque nosotros nos guardamos por haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador, porque ¿se acuerdan lo que vimos en Cristología? ¿Qué somos? Reyes y sacerdotes, profetas, reyes y sacerdotes. Por tanto, estaremos administrando el mundo con Cristo Jesús. Apocalipsis 7, 9, 10 dice Juan, fíjense todas las visiones, ¿verdad? Y dijo Juan, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, es decir, se van a salvar algunas naciones, tribus, pueblos y lenguas, van a ser salvados.
Es decir, van a vivir, van a resucitar después de la gran tribulación. Y dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Este Juan estaba viendo todos los que se habían salvado después de la tribulación, y sus vestiduras eran blancas, y estaban delante del Padre y del Hijo. Y ellos profetizaban y proclamaban la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, ya no va a haber nadie que no adore al Hijo de Dios, al Padre, al Hijo de Dios y al Espíritu Santo de Dios. Y por 1000 años vamos a estar aquí en la tierra nuevamente, pero ya sin ningún temor de que lo que está sucediendo ahorita en la tierra, ¿verdad? Tanta maldad, tanta iniquidad, tanta perversión. Y bueno, lo último que no puse fue cuando ya termina todo eso de los 1000 años, pelea, deja nuevamente liberado al diablo, y otra vez quiere pelear el diablo contra los santos, pero dice que Jesucristo lo va a vencer y va ahora sí a ser lanzado al lago de fuego por la eternidad. ¿Qué es el lago de fuego? Según intuyen, ¿verdad? O ellos piensan, los teólogos, que puede ser algún planeta que arde para siempre. Y ahí se van a ir los que sigan a Satanás. Ahí van a quedarse los impíos en el lago de fuego. Y este lago de fuego solamente lo creó Dios para el diablo y sus demonios, no para los seres humanos. Desgraciadamente, muchos seres humanos van a ir a acompañarlo, ¿verdad? Por su iniquidad, por su maldad. Y de ahí ya será el fin. Y después dice que bajará a la nueva Jerusalén. No sé si la nueva Jerusalén es otro planeta donde nos vamos a ir y va a ser destruidor así el mundo, no lo sé. Hay tanta teoría que no sabemos exactamente la verdad. Podemos pensar que un teólogo dice una cosa, otro teólogo dice otra, pero la verdad no la sabemos, porque eso sí no nos fue escrito ni revelado. Solamente nos fue revelado por Juan que bajaría y descendería del cielo una nueva tierra, la nueva Jerusalén. Y nos iríamos con él y ahí ya estaríamos por la eternidad. Entonces, todo esto, todas estas escrituras inspiradas por Dios, son verdaderamente palabra viva de Dios que fue escrita por el dedo de Dios. Y dicen que el dedo de Dios es los profetas que escribían la palabra de Dios. Como tú y yo somos el dedo de Dios cuando profetizamos la palabra, ¿verdad? Que viene el diablo y quiere hacernos cosas y uno voltea y le dice, escrito está, que no moriremos, sino que viviremos para contar las obras de Jehová. Y a mí no me vas a matar porque Jehová ha dado sentencia de vida desde las cortes celestiales para que no me muera antes de cumplir con el propósito y el plan de Dios. Ahí tú te vuelves el dedo de Dios, como el Espíritu Santo es el dedo de Dios. Por eso dice, escrito está por el dedo de Dios. Así que concluimos esta enseñanza, esta doctrina, este módulo de las doctrinas de las Santas Escrituras, entendiendo desde cuántos libros hay, quién lo escribió, cuántos personajes, en cuántos años, en cuántas lenguas, todo lo que hemos estudiado, y estudienlo, vuelvan a revisar sus todos sus apuntes, y además, pues como estamos haciendo, ¿verdad? Grabándola y dejándola ahí para que ustedes vuelvan a leerla o a escucharla el video. Así que concluimos que la palabra de Dios fue dada por inspiración divina y que no es mentira nada de lo que está escrito. Incluso Timoteo, más bien
Pablo le dijo a Timoteo, en segunda de Timoteo 3:16 le dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para reprender, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Así que la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios nos va a cambiar el panorama, nos va a tirar, a quebrantar, a derribar fortalezas, argumentos, paradigmas que el diablo estableció desde que nacimos. Si tú y yo la leemos y la comemos y la bebemos, porque es mismo Dios vivo y eficaz y latente cuando tú comes de la palabra, cuando tú bebes la palabra, tú eres instruido, tú eres enseñado, tú eres corregido y tú eres edificado. Y cambia tu manera porque tu mente se renueva, se regenera, se transforma y te conviertes en una persona sabia. Qué literatura ni qué nada del mundo, qué filosofías ni qué nada. Qué bueno que estudiemos una profesión, pero la profesión no te limpia, ni te libera, ni te cambia la mente. Solamente la palabra de Dios, porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Así que bendito sea Dios por haber dejado escrita tu verdad y tu palabra. Bendito sea Jehová porque permitió y dejó escrito todos los personajes, toda la historia de ellos, todo lo que ellos vivieron, todo lo que vivieron en el Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Porque eso nos enseña, como decíamos la vez pasada, que era como un mapa, un croquis, donde hay escorpiones, donde hay escaleras, donde hay pozos, donde tú dices, el Señor te dice, por aquí no pases, mira lo que le sucedió a Pedro, mira lo que le sucedió a Pablo, mira lo que le sucedió a Abraham, mira lo que le sucedió a Isaac, mira lo que le sucedió a Salomón, mira lo que, él siempre está poniendo todos los pros y los contras y es de cada personaje para que nosotros aprendamos y no caigamos en el mismo hoyo que ellos cayeron, para que nosotros cambiemos de manera de ser y nosotros seamos libres, verdaderamente libres, como dice tu palabra. Conoceréis la verdad y esta te hará libre. Amén. Pues gloria a Dios por esta enseñanza y aquí terminamos. Muchas gracias, maestra.